Saludos, mi nombre es Jimena Appisdorf y esto es Desde el Escritorio. Pues en estos días hemos estado platicando de lo que está sucediendo en relación a los monumentos y el arte público que estamos viendo dentro de la Ciudad de México específicamente. Hemos hablado de cómo nosotros como ciudadanos podemos meter solicitudes de qué es lo que queremos ver en el espacio público y qué clase de monumentos queremos tener. Y justamente en este sentido está pasando un fenómeno muy interesante dentro de la Ciudad de México. Por un lado, estamos teniendo la idea tradicional del monumento, que como ustedes saben, se acaba de reabrir lo que es la glorieta de El Ángel, que en realidad es una victoria alada, pero bueno, está bien, y que tuvo esta restauración, ¿no? Y entonces en la portada de algunos periódicos aparecía una frase de Claudia Sheinbaum diciendo que ella era responsable de mantener estos monumentos, ¿no? Y justamente como la idea de monumento es el que estamos teniendo como en conflicto. ¿Qué significa un monumento y cuándo surge un monumento? Pues mayormente, muchas veces, los monumentos que estamos viendo en las ciudades, no nada más en la Ciudad de México, sino a nivel mundial, tienen que ver con aspectos de la historia, con aspectos del pasado, que queremos engrandecer o que queremos darles un lugar preponderante dentro de la historia nacional, que muchas veces viene al lado de una cuestión política. En este sentido me gustaría traer a colación lo que estuvo sucediendo el año pasado en Estados Unidos con Black Lives Matter y las cuestiones que quitaron muchas esculturas de los confederados, ¿no? Un aspecto muy interesante de todo este movimiento que ocurrió fue que todas estas esculturas de los confederados en realidad no surgieron inmediatamente después de la Guerra Civil de Estados Unidos, sino surgieron como 40, 50 años después. Y la pregunta era como de, ¿por qué 50 años después le ponías un monumento a una parte de la historia que teóricamente perdió? Pues la respuesta era que en el momento en el que Estados Unidos es una federación, no hay como cada estado es como dependiente en la toma de ciertas decisiones. Entonces, en los estados del sur, donde se prohibió la esclavitud, empezó a haber un movimiento de mujeres que lo que querían era reivindicar esta lucha. Y entre ese movimiento de mujeres y de esa reivindicación estaba la autora de lo que sería Lo que el viento se llevó. Y ella en algún momento narra que hasta cuando tuvo 12, 13 años se enteró que habían perdido la guerra, que ella se había entendido que siempre habían ganado. Entonces eso es muy interesante porque dentro de ese movimiento de mujeres, esas mujeres fueron las que juntaron los fondos, las que hicieron las cuestiones para que se pusieran los monumentos de esos confederados, de los que ellos hablaban, de los que ellas decían que eran los abuelos de la historia. Entonces ese aspecto es específicamente muy interesante para lo que está sucediendo ahorita. Tenemos este paseo de la Reforma, donde tenemos monumentos tipo lo que estábamos platicando, el Ángel de la Independencia o la Victoria Alada de la Independencia, vamos a tratarle de cambiar el nombre, o la Diana Cazadora, o incluso hasta tenemos una palma que no sé si podría considerarse como un monumento, ¿no? Por el otro lado, tenemos una serie de movimientos que han estado surgiendo en los últimos años que tienen que ver con los antimonumentos, ¿no? Entonces tenemos el 43 del ABC, tenemos las personas que han muerto en la mina enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos un monumento feminista enfrente de Palacio de Bellas Artes. Y de repente tenemos lo que está surgiendo en la glorieta de las mujeres que luchan. Que a diferencia de los otros que estábamos platicando, que son de cuestiones del pasado, que son de cuestiones que ya no están con nosotros, por desgracia, también podríamos pensar como en antimonumento el sitio donde están las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa y que ya parece quedarse de manera permanente en Paseo de la Reforma. La glorieta de las mujeres que luchan tiene que ver con una discusión muy interesante. Si se dan cuenta,
en la primera participación que teníamos sobre este tema, estábamos hablando de la necesidad de que fuera una mujer la que fuera la representante, ¿no? Y que no estábamos seguros cómo iba a ser la representación de esta mujer. Pues ya tenemos a una mujer que es la silueta de una mujer, que está sostenida con una frase que dice justicia. Y las personas están considerando que ese es el antimonumento de esas mujeres que luchan. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que está sucediendo alrededor de eso. Alrededor de eso tenemos una valla, otra vez, que podrían ser casi las mismas que tuvimos en Palacio Nacional, con los nombres de las mujeres que actualmente están luchando. ¿Quiénes son? Son las mamás de feminicidios, son las mamás de Ayotzinapa, son las mamás del ABC, son las mamás de víctimas que han sufrido por cuestiones de ácido, son personas que se dedican a derechos humanos, son mujeres que se dedican a las cuestiones de derechos ambientales acerca del agua y de la tierra y todo esto. Esos nombres son muchísimo más potentes que a lo mejor la silueta que está hecha de madera, que está arriba de un pedestal. Pero justamente lo que les mencionaba es lo que está alrededor. Entonces tenemos una glorieta que está siendo bardeada y a partir de la barda están los nombres de estas mujeres que luchan, pero al mismo tiempo está arriba de una acera que ya está pintada de rosa y que ya también sufrió un cambio en el sentido de que hubo una ceremonia ahí para como marcar una fundación y un entendimiento de ese espacio como diferente al que estaba entendido como el espacio de la modernidad que fue en los años 50 y que tiene todavía otra valla alrededor que dice otra vez el nombre Glorieta de Mujeres que Luchan. Mientras que la lucha feminista se está apropiando de un espacio que es muy importante para el camino, para la calzada de lo que entendemos que es la Ciudad de México. Del otro lado del ángel estamos teniendo otra serie de esculturas que se están inaugurando en estos momentos. El año pasado se inauguraron la primera, que fue creo que esta Leona Vicario. Y después de eso ya tenemos otras 5 esculturas que están realizadas por un grupo de mujeres escultoras que están muy cercanos a la idea de la escultura del siglo XIX, ¿no? O sea, vamos a pensar que son hieráticas, que no tienen movimiento, que están como tratando de hacer una representación del empoderamiento de estas mujeres, pero al mismo tiempo mencionan las cuestiones que tienen que ver con lo anónimo. Y que están ocupando este lugar y que están gastando un presupuesto que es parte del dinero que tiene la Ciudad de México para eso. O sea, no sé si son como entre 800,000 y 900,000 por cada una de las esculturas y se calcula que van a ser 14. Entonces, está muy interesante la conversación porque tenemos a 2 grupos de mujeres. Por un lado tenemos a los grupos feministas que están trabajando en esto, específicamente antimonumenta. Y por el otro lado tenemos a un grupo de mujeres que están localizadas en los puestos de poder, que es la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que es la doctora Sheinbaum, que es la secretaria de Cultura, que es Alejandra Fraustro, y que ellas también están como queriendo empujar una agenda que tiene que ver con el entendimiento de una historia diferente, pero que al final de cuentas está ocupando los mismos rasgos de las otras esculturas que ya no nos importan, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no sabemos quiénes fueron esas personas que se pusieron ahí cuando se inauguraba el Paseo de la Reforma hace más de 100 años. Y entonces tenemos estas 2 discusiones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este espacio público y qué es lo que sucede con la representación? Por el otro lado, también estamos empezando a tener noticias de que muchos de los escultores que han sido parte de los discursos oficialistas, que han estado cercanos a las cúpulas de poder, porque al final de cuentas vamos a pensar que cuando hablamos de mercado del arte, no entendemos un mercado del arte, entendemos muchos mercados del arte y que todos estos diferentes mercados de arte le atienden a diferentes posturas. Por ejemplo, el Jardín del Arte
tiene que ver con lo que a lo mejor podríamos comprar para una cuestión para nuestras casas en el sentido de decoración, ¿no? Pues así también hay escultores que se dedican a hacer esculturas específicas que tienen que ver con una cuestión de la decoración y que al final de cuentas sí juntan mucho dinero y que sí están muy cercanos a estas cúpulas del poder. Y una de las escultoras que es partícipe de lo que estamos hablando del Paseo de las Heroínas en Paseo de la Reforma es parte de estas cúpulas del poder, ¿no? Pero lo que me preocupa es que estos escultores están ocupando un discurso que no es suyo per se. ¿A qué me refiero? Son escultores que entienden cómo funciona una forma, que entienden cómo funciona el poder y que son capaces de llegar y vender al mejor postor sus instalaciones. Pero entonces estos ya se están dando cuenta de que un lugar donde estamos generando una sensibilidad específica es en las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de las víctimas y de los desaparecidos. Y entonces están entrando a ocupar estos conceptos para llevarlos a cabo en sus piezas que para mi gusto entran dentro de una cuestión banal. Porque no hay una investigación de fondo y no hay un entendimiento de lo que está sucediendo, otra vez regresando en cuestiones de derechos humanos. Entonces, teóricamente en este mes se va a inaugurar una pieza que tiene que ver con víctimas de una artista que, perdón, en mi vida he visto que se dedica a trabajar con víctimas de absolutamente nada. Entonces, va a ser la representación de algo que hable de las víctimas, pero no acaba de decir que hay víctimas. Y por el otro lado, esta otra escultora que ya está su trabajo en Paseo de la Reforma y que le van a pagar 22 millones de pesos, que eso equivale a $1 millón, sobre una escultura de Felipe Ángeles que va a ser colocada en el nuevo aeropuerto, realizó hace 2 años un proyecto para Tlatelolco durante el 2 de octubre que habla sobre los desaparecidos y entonces es como un lienzo con unas figuras metálicas que están desapareciendo y que otra vez regresamos, no hay una individualización de las cuestiones que estamos viendo de las víctimas y de las cuestiones que estamos viendo de los derechos humanos. Es por eso que la glorieta de las mujeres que luchan cobra todavía más sentido y más fuerza, porque los nombres que estamos viendo en esa glorieta, los nombres que están escritos, incluso nosotros los conocemos como peatones, sabemos algunas de las historias de las mujeres que están ahí escritas. Está, por ejemplo, Maricela Escobedo, que justamente hace unos días su documental de las 3 muertes de Maricela acaba de ganar un Ariel. Está la historia de la mamá de esta... Ay, entonces me fue su nombre. Bueno, están muchos nombres de muchas mamás. Entonces pido una disculpa de que se me haya borrado el nombre y prefiero no decirlo para no decirlo mal. Son historias que conocemos, son historias que hemos visto en la televisión, son historias que hemos seguido lo que está sucediendo. Entonces, el decir víctimas y desaparecidos de una manera como tan genérica, en una escultura tan genérica, en una ciudad que no es genérica, como la Ciudad de México, equivale a un problema de representación del espacio público. Por lo tanto, nuevamente los invito a que ustedes como ciudadanos nos den sus opiniones y veamos cómo podemos ser partícipes de estas decisiones que nos afectan a todos dentro de la Ciudad de México y en general al país, porque el monumento, antimonumento o glorieta de las mujeres que luchan no es un problema de la Ciudad de México, es un problema de un país y en este país vivimos todos. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Me encantaría leer sus respuestas, sus opiniones. Mi nombre es Jimena Apisdorf y esto es Desde el Escritorio.